Buenas tardes. Este es el curso de actualización en epilepsia, el capítulo de epilepsia y mujer. Bueno, mi nombre es Analía Calle, yo soy médica neuróloga, pertenezco al Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Aquí abajo están mis conflictos de interés. Bueno, y para empezar con el capítulo de epilepsia y mujer, primero que nada tenemos que empezar con las consideraciones en la elección del tratamiento en aquellas mujeres con epilepsia. La primera consideración, obviamente, es la efectividad para el tipo de epilepsia, ¿no? Sabemos que muchas drogas anticrisis son eficaces para el tratamiento de epilepsias focales, pero tenemos menos cantidad de medicamentos hoy en día disponibles para el tratamiento de epilepsias generalizadas. O sea que en principio lo primero que tenemos que tener en cuenta, obviamente, más allá de todos los aspectos que vamos a abordar en la charla de hoy, es la efectividad. Y obviamente que en mujeres además debemos tener en cuenta otros aspectos específicos que son los que vamos a abordar hoy. El tratamiento adecuado en las mujeres con epilepsia requiere que tengamos en cuenta algunos aspectos específicos que están relacionados con las hormonas femeninas, con la vida reproductiva de las mujeres y con la salud ósea. Vamos a ir abordando estos aspectos en orden, empezando por los aspectos relacionados con las hormonas femeninas. Acá tienen a la derecha de su pantalla un esquema de cuál es el eje hipotálamo-hipófiso gonadal, que ustedes ya conocen, la liberación de GnRH o hormona liberadora de gonadotrofinas sobre la glándula pituitaria o hipófisis, que a su vez libera FSH y LH, que son hormonas que actúan sobre los ovarios, que a su vez liberan estrógenos y progesterona, que hacen un feedback sobre la hipófisis, conformando así el eje. ¿Sí? La implicancia hormonal en la epilepsia está clara desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, sabemos que después de las crisis convulsivas aumenta la prolactina, lo cual en algún momento se postuló como, o se postula como diagnóstico diferencial para eventos psicogénicos o funcionales. También sabemos que los espasmos infantiles se pueden tratar con ACTH. Entonces, está claro que este eje hipotálamo-hipófiso, hipófiso-gonadal, o las hormonas neuroesteroides tienen un papel fundamental en el tratamiento de la epilepsia. Estos neuroesteroides de los cuales vamos a hablar hoy, que son básicamente estrógenos y progesterona, modulan la excitabilidad cerebral, por lo tanto pueden afectar la aparición de crisis. Los estrógenos tienen un efecto en principio excitatorio, primariamente a través de la modulación de la liberación de glutamato. Son excitatorios a este nivel, no parecen ser fuertemente proconvulsivos, pero sin embargo en mujeres con epilepsia las mujeres pueden ser más susceptibles a estos efectos, sobre todo cuando hay un rápido aumento o un rápido pico de estrógenos en el periodo de ovulación. Y con respecto a la progesterona es clásicamente una hormona, un neuroesteroide neuroinhibidor, ¿sí? A través de su metabolito que es la alopregnanolona, que es un modulador alostérico del GABA. Por lo tanto, se considera una hormona en principio inhibitoria. Entonces, ¿cuáles son los aspectos en la mujer relacionados con las hormonas femeninas? Vamos a ver todos estos aspectos: la epilepsia catamenial, la fertilidad, el síndrome de ovario poliquístico y los cambios durante la menopausia y la perimenopausia. Con respecto a la epilepsia catamenial tiene este nombre derivado del griego. La palabra catamenios es una palabra que significa mensual, o sea que se refiere a las crisis que aumentan mensualmente o en relación al ciclo menstrual. Se conoce desde hace mucho tiempo la epilepsia catamenial, desde 1857 fue descrita por primera vez, pero su patrón en ocasiones es difícil de establecer, ¿no? Hay algunas mujeres que pueden reportar relación con el ciclo menstrual, en algunos ciclos sí, en otros no, o sea, por lo tanto, la prevalencia es difícil de establecer, pero está considerada como entre un 30 a un 70%, digamos un 30% es lo que habitualmente se describe en la literatura, y más común en las epilepsias focales. Y podemos utilizar diferentes criterios de diagnóstico, de hecho esto es lo que hace cambiar la prevalencia,
pero en general podemos utilizar el criterio de duplicar las crisis durante un determinado periodo del ciclo, o sea, que aparezcan solamente durante ese periodo o que se dupliquen respecto al resto del mes. Y hay 3 patrones de epilepsia catamenial. Por un lado, el patrón C1, que es el patrón que se llama perimenstrual, el patrón periovulatorio y el patrón relacionado con la fase lútea. Este es un esquema de un ciclo hormonal normal en una mujer con o sin epilepsia, digamos, en el cual tienen ustedes los números del 0 al 28, son los días del ciclo, en los cuales la primera mitad del ciclo es la fase folicular, luego viene, que está con la letra F, la fase ovulatoria, con la letra O, la fase lútea y la fase menstrual. Durante la fase folicular, obviamente se produce el crecimiento de los folículos ováricos, que termina con la maduración y la ovulación, durante este ciclo hay un pico de estradiol y de progesterona, que se mantienen durante la fase lútea, predominando la progesterona en esta segunda fase, y luego hay un abrupto descenso de ambas durante la fase menstrual, que es de hecho lo que le da lugar a la fase menstrual. Entonces, en algunas mujeres con epilepsia, que ahora vamos a ver, puede haber una disregulación de la secreción hormonal por parte de la hipófisis, por lo tanto, esto lleva a un pobre desarrollo folicular. Por lo tanto, en este ciclo, que se llama un ciclo con fase lútea inadecuada, van a ver que la primera fase folicular no da lugar a un pico de progesterona durante la fase ovulatoria, no se desarrolla el folículo como debería, por lo tanto esto es una fase anovulatoria y menor funcionamiento del cuerpo lúteo, que es lo que va a dar el pico de progesterona en un ciclo habitual. Por lo tanto, hay un desbalance hormonal en estos ciclos con fase lútea inadecuada. Entonces, si le sumamos a estos patrones, los patrones de epilepsia catamenial, vamos a ver que durante el primer patrón, que es el patrón perimenstrual o C1, este es el más común, es el más frecuente, el más estudiado, vamos a encontrar, como dice acá la flechita que apunta para abajo, este patrón C1, una frecuencia máxima de crisis durante la fase menstrual, entre el día 25 del ciclo al día 3 del ciclo siguiente. Esto está dado por la disminución abrupta de la progesterona y, como les decía, es el patrón más frecuente y más estudiado. Después tenemos el segundo patrón, o el patrón C2, que es el patrón periovulatorio, que es el segundo patrón más frecuente y que, como su dibujito acá lo indica, con esta flecha que señala hacia arriba, vamos a tener una frecuencia máxima de crisis durante la fase ovulatoria, durante la mitad del ciclo, entre los días 10 y 15, y esto está relacionado con el pico de estrógenos que se produce durante la fase ovulatoria. Y hay algunas mujeres que presentan ciclos con fase lútea inadecuada, como comentamos hace un ratito, que tienen una frecuencia máxima de crisis durante toda la segunda mitad del ciclo, durante la fase ovulatoria, durante la fase lútea y durante la fase menstrual, o sea, desde el día 10 hasta el día 3 del siguiente ciclo, y esto está relacionado justamente con que al tener una fase lútea inadecuada no se produce el pico de progesterona, y dijimos que la progesterona era una hormona básicamente neuroinhibitoria, por lo tanto se produce un aumento de crisis durante esta segunda mitad del ciclo. Y este es el patrón menos frecuentemente observado, ¿no?, dentro de la epilepsia catamenial. Entonces, ¿cuáles son estos factores, como estuvimos viendo, relacionados con la epilepsia catamenial? Primero, por un lado, la ausencia de los efectos anticonvulsivos de los neuroesteroides mediados a través de los receptores GABA, o sea, esto es básicamente en la fase perimenstrual la disminución de la progesterona. Por otro lado, cambios en las subunidades del receptor GABA que se dan en estas pacientes y cambios posteriores en la inhibición neuronal. El día preovulatorio puede haber un pico repentino de estrógenos en los ciclos normales, no en los ciclos con fase lútea inadecuada, lo cual explica el patrón C2.
Y por otro lado, en aquellas mujeres con ciclos anovulatorios pueden tener fases lúteas bajas en progesterona, lo cual produce crisis durante la segunda mitad del ciclo. ¿Y cuál es el tratamiento para la epilepsia catamenial? Bueno, en realidad esto no está muy estudiado para los patrones C2 y C3, pero sí está más estudiado para el patrón C1, es decir, aquellas crisis que suceden durante la fase perimenstrual. Algunos estudios mostraron beneficios con progesterona, con cloazam, con acetazolamida. Entonces, lo que se recomienda es utilizar parches de progesterona en la segunda mitad del ciclo. Se puede usar cloazam también en el periodo perimenstrual. En realidad lo ideal es tener bien cuál es el patrón, digamos, bien anotado cuál es el patrón en cada mujer, en cada paciente, y también se puede usar acetazolamida, 1 o 2 comprimidos día, 250, 500 miligramos día, también comenzando desde la semana previa a la menstruación. Entonces, como consideraciones clínicas, como les comentaba hace un ratito, tenemos que tener en cuenta cuál es la relación de las crisis con el ciclo menstrual. Esto es útil que las mujeres lleven un diario durante varios meses, es lo ideal, obviamente, como para tratar de tener la mayor información posible para poder establecer el patrón de crisis. Bien, con respecto a la fertilidad, la epilepsia puede asociarse, como dijimos, a trastornos endocrinos y reproductivos por disfunción hipotalámica, lo cual lleva a amenorrea y a síndrome del ovario poliquístico, con hiperandrogenemia e hiperprolactinemia, como vamos a ver en unos instantes. Y esta disfunción hipotalámica en realidad se explica más que nada en aquellas mujeres con epilepsia y sobre todo con aquellas mujeres de epilepsia del lóbulo temporal y por aquellas conexiones con la amígdala que tienen conexiones extensas con el hipotálamo y que puede ejercer un efecto modulatorio sobre este eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Por lo tanto, esta población celular hipotalámica es vulnerable a la injuria por crisis, sobre todo en aquellas mujeres con crisis frecuentes, y esta disfunción endocrina y reproductiva puede producir ciclos anovulatorios y por lo tanto es común que las mujeres con epilepsia tengan disfunción reproductiva. El 30% de los ciclos menstruales en mujeres con epilepsia son anovulatorios en aquellas mujeres con epilepsia focal, que es el triple, o versus 8 a 10% en los controles. Y esto es un tema que está relacionado, el síndrome del ovario poliquístico, con el trastorno de la fertilidad. Llamamos síndrome del ovario poliquístico, la definición es hiperandrogenismo, que puede ser clínico, o sea, con manifestaciones clínicas, o puede ser solamente por laboratorio. Disfunción ovárica, o sea, ciclos anovulatorios, ovarios poliquísticos, o ambos, con exclusión de otros trastornos, obviamente. Esto es una importante causa de infertilidad y también tiene mayor prevalencia en epilepsia, entre un 15 y un 25% con respecto a los controles, las mujeres sin epilepsia. ¿Y cuál es la relación con el tratamiento del ovario poliquístico? Bueno, en realidad obviamente que las drogas anticrisis pueden influir sobre la fertilidad y hay un reporte de asociación entre el síndrome de ovario poliquístico y el uso de ácido valproico, pero también la epilepsia, como dijimos recién, por su disfunción hipotalámica, puede intervenir en el ovario poliquístico y hay algunos reportes que muestran que el ácido valproico no estaría tan relacionado, o sea que en realidad se cree que podría ser una conjunción de las dos en aquellas mujeres que tienen mayor prevalencia de ovario poliquístico en tratamiento con ácido valproico. Así que a tener en cuenta como consideración clínica en este tema, las mujeres con epilepsia debería incluir en la consulta una evaluación de si tiene anomalías en los ciclos menstruales, si tiene signos de hiperandrogenismo, que puede ser hirsutismo, acné, calvicie, ver el índice de masa corporal,
El índice de sospecha tiene que ser mayor, como dijimos recién, en mujeres tratadas con valproato y sobre todo en aquellas mujeres con epilepsia focal y con epilepsia de inicio en edades tempranas. El screening de estas pacientes debería incluir niveles de testosterona, ¿sí? Deberíamos por lo menos hacer un análisis bioquímico hormonal y seguimiento prospectivo de cuál es la duración de los ciclos menstruales, porque los ciclos de duraciones normales de 28 días probablemente sean ovulatorios. En general, aquellos ciclos más prolongados pueden ser anovulatorios. Si tiene alguna característica clínica o bioquímica de hiperandrogenismo, habría que derivar al endocrinólogo o al ginecólogo, y bueno, puede ser un motivo obviamente para cambiar o evitar el valproato. Bueno, esto con respecto a los aspectos relacionados con las hormonas femeninas. Ahora vamos a ver algunos aspectos relacionados con la vida reproductiva. Vamos a enfocarnos en esta charla en la etapa preconcepcional, es decir, en los anticonceptivos, en la utilización de ácido fólico y en la planificación de los embarazos, y tendremos otra clase, otra charla directamente relacionada con embarazo y epilepsia, que no vamos a enfocar en esta oportunidad. Entonces, con respecto a los anticonceptivos, no existe una contraindicación para la utilización de anticonceptivos en mujeres con epilepsia. Estos fármacos no modifican el umbral convulsivo, o sea que no están contraindicados en mujeres, no modifican su epilepsia, pero sí puede ser la relación inversa, o sea, el uso de los anticonceptivos hormonales y las drogas anticrisis puede suponer un riesgo de embarazo inesperado por disminución de la eficacia de los anticonceptivos. Básicamente, la disminución de la eficacia anticonceptiva se da por el efecto que tienen las drogas anticrisis sobre el hígado y sobre el citocromo P450 y sobre todo su isoenzima 3A4 y el sistema de la UGT, que es la urocoroniltransferasa, que son aquellas enzimas que metabolizan a los anticonceptivos. Entonces tenemos acá inductores fuertes, hepáticos, como el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina, la primidona y el clobazam, y aquellos medicamentos que son inductores leves, pero que en dosis elevadas, como el topiramato en más de 200 miligramos por día, la lamotrigina en más de 300, la oxcarbazepina, bueno, el felbalmato, que no es utilizado, y la rufinamida, pueden ser inductoras leves del sistema del citocromo P450, entonces podrían disminuir la eficacia anticonceptiva. Obviamente que los otros métodos anticonceptivos, como los dispositivos intrauterinos, o sea, los DIU, los métodos de barrera, como los preservativos, no dependen de componentes hormonales, por lo tanto es conveniente la utilización o la utilización combinada en aquellas mujeres con epilepsia. Por lo tanto, deberíamos preguntar siempre qué método anticonceptivo utilizan a la hora de prescribir un medicamento antiepiléptico o anticrisis, y asesorar respecto a anticoncepción. Es muy importante la consulta para evitar embarazos no planificados. Es necesario enfatizar la planificación de embarazos e instruir sobre estas interacciones que acabamos de ver. Bueno, con respecto al suplemento de ácido fólico, el suplemento se recomienda en todas aquellas mujeres en edad fértil con el objetivo de reducir el riesgo de malformaciones congénitas mayores durante el embarazo. Ya desde el año 2009, desde el Practice Parameter, se recomienda administrar al menos 0,4 miligramos día de ácido fólico por lo menos 3 meses previos a la concepción y durante el embarazo. De hecho, el estudio NID, que verán seguramente con mayor detalle en la charla de embarazo, vio, como ustedes pueden ver acá en este gráfico, que aquellos niños que habían recibido ácido fólico tenían mayor CI que los que no habían recibido, además de la droga anticrisis utilizada. Ustedes ven acá que en este gráfico aquellos sin ácido fólico son la línea punteada y aquellos con ácido fólico
la línea rellena, entonces independientemente de la droga utilizada, todos mejoraban el CI, y en el último esquemita donde dice todos los antiepilépticos combinados, donde pueden ver que el CI con ácido fólico aumentaba a 108 con respecto a 101 en aquellas que no habían recibido suplemento, con una P significativa. Por lo tanto, se recomienda la administración de al menos 0,4 miligramos día hasta 5 miligramos día, esto depende de la literatura, de ácido fólico durante al menos 3 meses previos a la concepción y al menos durante el primer trimestre. Esto está claro, algunos lo mantienen durante todo el embarazo, pero durante todo el primer trimestre sería clave para prevenir las malformaciones mayores. Bueno, y con respecto a la planificación de embarazos, esto es raro en mujeres con epilepsia que consulten para asesorarse sobre la planificación preconcepcional. Por lo tanto, sería fundamental de nuestra parte, de la parte del médico o médica que siga a estas pacientes, como estrategia justamente destinada a minimizar los riesgos durante el embarazo y el parto, y debe ser abordado ya en la primera consulta en mujeres con epilepsia en edad fértil, desde el momento mismo, ¿sí? Porque esto influye en justamente el suplemento con ácido fólico y en utilizar la mínima droga anticrisis, la mínima dosis posible de la droga más apropiada. Bueno, con respecto, esto vimos con respecto a la vida, a lo que tiene que ver con la vida, digamos, fértil de la mujer, de la edad fértil, y ahora vamos a ver con respecto al cambio en la etapa de la perimenopausia y la menopausia. En este tema vamos a ver 3 aspectos. Uno es la menopausia prematura, otro es el cambio en el patrón de crisis que puede haber durante este periodo, y lo tercero es qué vamos a hacer con la terapia hormonal de reemplazo. Bueno, con respecto al primer aspecto, que es la menopausia prematura, sabemos que en las mujeres con epilepsia hay un mayor riesgo de un inicio temprano de la transición menopáusica, es decir, que tengan una menopausia precoz o prematura, y esto probablemente esté en relación con lo que hablamos hace un rato de la disfunción del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Por lo tanto, esto lleva a una desregulación de la maduración de los folículos ováricos, como dijimos hace un rato, se pierden tempranamente folículos disponibles para la ovulación, por lo tanto, puede haber un riesgo de menopausa precoz, y esto es mayor en aquellas mujeres que han sufrido epilepsia relacionada justamente con los ciclos menstruales o epilepsia catamenial. Esto está relacionado además con la frecuencia de crisis. Hay un estudio que vio que mujeres con crisis infrecuentes tienen una edad de menopausia normal, y las mujeres con crisis frecuentes una menopausia más, digamos, precoz, sin relación entre la droga anticrisis utilizada. Bueno, con respecto al segundo aspecto que vamos a abordar en este periodo perimenopausia, son los cambios en el patrón de crisis. 2/3 de las mujeres presentan un aumento en la frecuencia de crisis durante la perimenopausia. Y esto también está asociado con un historial de un patrón de crisis de epilepsia catamenial. Si epilepsia catamenial tienen más probablemente aumento de crisis durante la perimenopausia, y esto tiene que ver con que durante este periodo, digamos, de cambio a la perimenopausia, hay una elevación de la relación de estrógenos y progesterona, porque hay una menor elevación cíclica, un menor pico de progesterona, y mientras los estrógenos en este periodo permanecen sin cambios. O sea que esta disfunción mayoritariamente de progesterona que de estrógenos es lo que se asociaría con el aumento en la frecuencia de crisis. Y un patrón de crisis catamenial se asocia con una disminución de las crisis en la menopausia. O sea, después de este aumento de crisis durante la perimenopausia, durante la menopausia, en aquellas mujeres que han sufrido epilepsia catamenial, en general se asocia a una disminución de la frecuencia de las mismas. Bueno, y el tercer aspecto, como dijimos, es la terapia hormonal de reemplazo.
En un ensayo aleatorizado que se hizo con placebo de terapia hormonal de reemplazo en mujeres con epilepsia, se vio que la frecuencia de crisis aumentó significativamente con el uso de terapia hormonal de reemplazo. Esto es dosis dependiente. Por lo tanto, esto demuestra un efecto desfavorable de la terapia hormonal de reemplazos. Por lo tanto, no se recomienda en aquellas mujeres con epilepsia la utilización de la misma. Entonces, como consideraciones clínicas, se debe aconsejar a las mujeres con epilepsia que tienen que estar más atentas a que ocurran crisis en la transición hacia la menopausia, o sea, en la perimenopausia, sobre todo si han tenido un patrón de epilepsia catamenial. No deberían utilizar una terapia hormonal de reemplazo clásica con estrógenos equinos conjugados y medroxiprogesterona. Quizás otro régimen podría ser considerado, eso obviamente tiene que ser conversado en conjunto con el ginecólogo o ginecóloga de la paciente. Bueno, y con respecto a la salud ósea, durante la menopausia, sobre todo, aumenta el recambio óseo, la pérdida se acelera, entonces esto lleva a una reducción en la densidad mineral ósea. Por lo tanto, además, algunas drogas anticrisis se asocian con una baja densidad mineral ósea, por lo tanto, en mujeres posmenopáusicas y en epilepsia, y utilizando algunas drogas inductoras, esto puede ser particularmente susceptible a fracturas, por lo tanto, en estas mujeres se recomienda la densitometría como screening, aunque no está clara con qué frecuencia se debería realizar este screening, cuál es la edad mínima de inicio. En principio sería perimenopáusico, y en estas pacientes se podría considerar el suplemento de vitamina D. Así que bueno, como conclusión, la epilepsia y la neuroendocrinología están íntimamente ligadas. Si tomamos en cuenta estos efectos de los neuroesteroides, estrógenos y progesterona sobre la excitabilidad cerebral, tanto las interacciones farmacocinéticas recíprocas entre las hormonas endógenas y las exógenas y los medicamentos o los fármacos anticrisis, y la epilepsia en sí misma como un disruptor endocrino, como dijimos, ¿no? Por la relación entre la amígdala y la corteza límbica, sobre todo con el hipotálamo. Por lo tanto, resulta de importancia fundamental conocer y utilizar esta información como herramientas para mejorar el cuidado de mujeres con epilepsia, como el uso preferencial de antiepilépticos que no tengan un efecto hormonal y estrategias de tratamiento para la epilepsia catamenial. Bueno, acá les dejo alguna bibliografía recomendada para su lectura. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido.